Bienvenidos a Última Palabra. Hemos estado esperando mucho tiempo por respuestas. De hecho, todos los días aquí reseñamos una serie de asuntos que nos aquejan diariamente, desde la educación, la energía, la Junta de Control Fiscal, la economía de Puerto Rico. Y son muchas veces las que sentimos impotencia, pero más allá de eso, las que tenemos la incertidumbre sobre dónde están las respuestas. Hoy llega una persona a nuestros estudios que puede brindarnos respuestas a todas estas áreas. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, va a estar aquí hoy junto a nosotros para contestar preguntas sobre sectores donde las últimas semanas hemos estado discutiendo diariamente, desde la energía. Todo esto que si Luma nos dice una cosa, Genera nos dice otra, el negociado nos dice una distinta, la barcaza llega, la barcaza se fue, la barcaza regresa. Al final del día usted se pregunta en su hogar, ¿quién me va a responder por un mejor servicio energético? ¿Quién me va a responder por los costos en mi factura? ¿Quién me va a responder porque tengamos realmente un sistema de salud con los especialistas? ¿Quién me va a responder por un sistema educativo que me provea los resultados que mis hijos necesitan? Pues hoy la gobernadora Jennifer González está aquí para contestar todas esas preguntas y veremos si tiene la última palabra. Bueno, ya está con nosotros la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Un placer tenerla aquí. Buenas noches a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico. Bueno, gobernadora, voy a arrancar directito. Hay mucho que cubrir. Hay mucho que cubrir, este programa es cortito. Bueno, primeramente el tema energético. Yo sé que ha sido objeto de mucha controversia en las pasadas semanas, hay demasiadas narrativas. Antes de que comencemos, quiero que vea un breve resumen de lo que ha estado ocurriendo para que pueda responder al mismo. Adelante. Si el conflicto energético no se resuelve, ¿puede haber un aumento en tu factura? Y en pleno verano, cuando la demanda eléctrica aumenta en Puerto Rico, hay un tirijala energético entre el gobierno y New Fortress. New Fortress retuvo el envío de gas natural licuado, dejando fuera de servicio parte de las plantas que generan la luz que llega a tu casa. Esto provocó que el gobierno apunte a la empresa de incumplir y de poner en jaque el sistema eléctrico del país. Y si se creen que con esta actitud hostil, que no es de buena fe, van a privar al gobierno de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico de tener luz en meses de picos de alta generación, a mí me parece eso un intento de extorsión. ¿Qué está pasando realmente con este contrato millonario? ¿Qué consecuencias puede tener para ti como consumidor? Bueno, es más grave que eso. Parece ser más grave que eso. Es mucho más grave que eso. Es aterrador lo que ocurre y lo peor del caso es como un tema tan técnico, y usted viene de la autoridad, como es un tema tan técnico, mucha gente simplemente apaga porque no lo entiende, pero realmente va a tener unas consecuencias graves. Yo lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla para que la gente pueda entender lo que está pasando aquí. Y voy a hacerlo omitir bastantes elementos para cumplir con el tiempo. Cuando nosotros llegamos en diciembre, la información que se tenía sobre el sistema eléctrico dejó al descubierto más de 800 megavatios de generación que no teníamos cómo cubrirla. ¿Qué significa eso en Hierro Bichuela? Que si una planta se dañaba, se rompía una tubería y esa planta salía, íbamos a tener los famosos apagones que tuvimos el año pasado. Cierto. Durante todo este tiempo creamos un SAR de energía dentro de los primeros 45 días que se ha encargado por primera vez de tener una política pública energética. Creamos un comité multisectorial de bastantes sectores, incluidos otros partidos, para discutir las alternativas. Produjo legislación, se enmendó la ley, empezamos en marzo un proceso de propuestas para tener generación temporera en verano, porque el pico de demanda es en este mes de julio, agosto y posiblemente septiembre por la ola de calor. Al no tener generación suficiente teníamos que contratar 800 megavatios de generación temporera para ayudar al sistema, porque tenemos muchas plantas que son viejas y están fuera de operación. Hemos ido arreglando al punto que a julio de este año nosotros aumentamos 1000 megavatios de energía arreglando plantas que no estaban en funcionamiento o haciendo conversión. ¿Esa generación temporera se hizo salir agua? Todavía no. Ese proyecto, eso va a través de un RFP. La gente piensa, como quizás pensaba yo, que eso era el gobierno de Puerto Rico quien iba a contratar directamente en una subasta. Pues no es así. Cuando el gobierno de Puerto Rico privatizó a Genera y a Luma, le otorgó también por parte de ese contrato la autoridad de hacer las compras de estas y las selecciones de esas empresas para evitar conflicto de interés. Así que Luma y Genera pagan a una firma que contrata a través de alianza público-privada, que en este caso es la firma
llama 3PPO. Tuvimos aquí un bar local también. Así que yo voy a emitir, ¿verdad?, esa explicación. Hacen toda evaluación de todas estas compañías y hacen la recomendación para la adjudicación, que finalmente tiene que ir al negociado de energía, tienen que ir a la Junta de Supervisión Fiscal. Así que no es el gobierno el que está diciendo esta compañía sí, esta compañía no. Abre el proceso. En eso estamos de acuerdo, es que antes que se me vaya de ahí, cuando se busca esta generación temporera, se habló inicialmente de una generación para 18 meses. Luego de que se adjudica, se dice, no, le vamos a dar el contrato por 2 años con posibilidad de extensión a 3, y a la semana se dice que se va a dar un contrato a 10 años. Ahí es que viene el negociado de energía y enmienda diciendo, no, vamos a hacerlo, el contrato supuestamente es tan bueno que vamos a extenderlo a más años. Al abrir esa puerta, pues obviamente todos los que habían licitado originalmente no son los términos originales del contrato o de la propuesta que hizo el gobierno. Así que ante esa situación yo le dije al SAR de Energía, pues ¿sabes qué? Si ha cambiado tan dramáticamente de 18 meses a decir que esto va a ser a 10 años, a 15 años, que todos los que ofrecieron puedan volver a competir, mejoren su oferta y den la mejor y última oferta, y en ese proceso está abierto y eso está todavía bajo evaluación. Pero ya esa generación temporera no va a estar para los meses pico de demanda, que es verano. No necesariamente, así que hay que ver cuáles de ellos pudieran tener en el momento, obviamente la más cercana, que pudiera ser agosto, que pudiera ser septiembre. Esa información hasta que no se adjudique en términos de la compañía que está haciendo la evaluación y posteriormente pase al resto del andamiaje de la Junta de Supervisión Negociado de Energía. Pero volviendo al tema, mientras ese proceso está abierto de generación, New Fortress está compitiendo ahí para esa generación temporera. Y a la misma vez, en marzo de este año, no quisieron extender por 1 año el contrato para darle gas natural a las 14 plantas que tenemos a gas natural. ¿Qué ocurre? Empezamos a extender cada 100 días, una semana. Hasta el sábado. Hasta el pasado viernes, luego de que la semana pasada tuviéramos reunión con la Junta de Supervisión Fiscal, el director de AFAF, el SAR de Energía, buscando por qué ya ellos no querían darnos energía y suplir, ¿verdad? Ya estábamos viendo que había una intención aquí de que querían las 14 plantas, el contrato de los 800 millones. Que la Junta dice, aguántamelo ahí, esto es un contrato a 15 años de 20.000 millones de dólares. Correcto. Y ante todas estas cosas, ¿qué sucede? Dejó de suplirnos el gas el pasado martes, el gas natural a Puerto Rico. Y ellos tienen un contrato adicional que es separado para suplir gas a las plantas 5 y 6 de San Juan. Esa barcaza, que es enorme, se supone que estuviera aquí la semana pasada y buscaron múltiples excusas para no venir. La barcaza volvía, salía, se iba. Y finalmente, ¿verdad?, cuando nos damos cuenta de lo que están dejando a propósito a Puerto Rico sin gas natural para que haya apagones. ¿Pero usted piensa que era con miras a buscar negociar ese contrato? Yo no tengo duda. Utilizando la barcaza como mecanismo, ¿verdad?, o sea, un mecanismo de presión, un mecanismo de presión. Y es como decir, imagínense ustedes que Puerto Rico, por esta insuficiencia de generación, porque ahora mismo, para que la gente sepa, tenemos 14 plantas que antes funcionaban con gas natural. Ahora las estamos corriendo 5 con diésel. Porque no las ¿Qué es más costoso? Pero en este momento no estamos viendo costo, en este momento estamos viendo tener a Puerto Rico prendido. Esa es mi gran preocupación. No, pero de las 14, 4 es lo que estaban funcionando. Tenemos 5, ¿verdad? A diésel, pero el resto no están funcionando. Y mientras eso ocurre, esta mañana AES tuvo una rotura y perdimos 250 megavatios. Tenemos otra en Aguirre con un problema que también salió de esta semana, roturas que ocurren con máquinas viejas, que perdimos casi 700 megavatios de reserva. Pero si hay tanto problema con New Fortress y han hecho todo esto con la barcaza, ¿por qué buscar darles un contrato donde les damos básicamente un monopolio sobre el gas en Puerto Rico? Yo creo que ese es el asunto que tenemos aquí. Yo he dicho que la política pública del gobierno de Puerto Rico va a ser diversificar. Nosotros no podemos apostar todos los huevos del gobierno en una sola canasta. Y por eso estamos abriendo una request for proposal para estos 800 megavatios. O sea que este contrato que mandó a paralizar la Junta, ¿usted tampoco estaba dispuesta a avalarlo? No, nosotros estamos evaluando todo. Si hay alguien que quiere que aquí haya competencia y que tengamos, yo estoy buscando que el gobierno federal me autorice la reparación de las hidroeléctricas, que tengamos placas solares, que tengamos hidrógeno, que tengamos la alternativa evidentemente de gas natural, que es la más económica. Es diversificar nuestra cartera. El problema que tenemos hoy es que
se negaron a que esa barcaza entrara y por eso ayer le dimos un ultimátum: si en las próximas 24 horas esa barcaza no llega, y by the way, llegó esta mañana, lleva todo este día haciéndose las inspecciones, ¿verdad? Esto es un área bien técnica. A esta hora que estamos aquí deben estar en el proceso final de inspección para su certificación, para esta noche comenzar a descargar, ¿verdad? El gas. Pero no es el gas para las 14 plantas, es el gas exclusivamente para las plantas 5 y 6. Así que esto lo que plantea es que pudiéramos tener interrupciones en el servicio deliberadas al esta compañía dejar desprovista esta conexión, porque resulta que aunque yo como gobernadora diga, pues ¿sabes qué? Voy a contratar otra compañía para que me supla gas y poder tener energía en el resto de las 7 plantas. El gobierno de Puerto Rico en el 2018, cuando hizo el contrato con esta empresa, le dio también el muelle del gobierno de Puerto Rico con exclusividad para su uso. ¿Y qué provoca esto? Provoca que ellos están trancándose a que no se extienda el contrato, a no suplirnos y literalmente dejar a Puerto Rico oscura y no permitirnos usar una propiedad, un muelle que es del gobierno de Puerto Rico, porque ellos lo tienen bajo su contrato. Dentro de este proceso energético, yo creo que lo que la ciudadanía está viendo allá afuera, hay una duda con respecto a quién es el adulto aquí en el cuarto, porque todos los días Luma nos dice, hay un apagón general. Luma nos dice, es que Luma me dio mal la proyección. Luma dice, te di bien la proyección, tú no ordenaste el gas. El negociado dice otra cosa, el gobierno dice otra cosa, la autoridad tiene otra cosa. Entonces, al final del día, ¿quién está realmente tomando las decisiones energéticas en Puerto Rico? ¿Quién está liderando, capitaneando este barco? Tenemos una situación. Todo lo que conlleve erogación de fondos por más de 10 millones de dólares lo dirige la Junta de Supervisión Fiscal. O sea que es la Junta la que está controlando el proceso. Así que en este momento te tengo que decir que tanto la Junta, el SAR de Energía, el director de AFAF y yo estamos en continua comunicación para precisamente todo esto tiene que avalarse por el proceso. Las APP hacen una recomendación, el PPO hace la recomendación, el negociado de energía, la Junta de Supervisión. Tiene demasiadas capas para tomar estas decisiones. Que ahora hay demasiados jugadores y entonces todos se pueden echar los 20, como dicen por ahí. No, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de eso. En este momento la situación, gracias a Dios la barcaza está ahí, debe estar supliendo. Nosotros estamos pidiendo a la compañía que extienda el contrato para el suplido de las otras 7 plantas. De lo contrario, yo me estoy reservando el derecho de utilizar todos los poderes legales que tengamos y de hecho estamos revisando incluso la tenencia de ese muelle. ¿Esto va a acabar en los tribunales? Porque estas compañías ya amenazan con incumplimientos contractuales. Bueno, yo creo que el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, es el primero que puede hablar de incumplimiento contractual cuando se negaron a desembarcar una barcaza que está en un contrato vigente hasta agosto del año que viene. ¿El gobierno le debe a New Fortress? Miren esto, ellos alegan ahora, 5 años después, que hay una deuda del 2020. Todo esto es previo a yo llegar, ¿verdad? No, por eso, pero le digo porque ellos están alegando, mi contrato venció, el gobierno me debe, ¿cómo ellos pretenden que yo le descargue una barcaza? Sin embargo, en estos 5 años, el gobierno de Puerto Rico le ha pagado más de $1 billón en facturas a New Fortress. $1 billón en estos 5 años. Ellos alegan que se le debe. Me informa la Autoridad de Energía Eléctrica que en el 2020, cuando trajeron esa reclamación, la autoridad les reclamó de vuelta diciendo que ellos no le habían servido el combustible que le estaban cobrando y que había un mecanismo para resolver la disputa y que ellos nunca contestaron ninguna de las comunicaciones. Eso finalizó en el 2020 y en el 2021, 22, 23, 24 y 25 nunca habían hecho un reclamo de factura. Lo hacen el viernes cuando quieren negociar el resto de los contratos. Yo espero, ¿verdad?, que en el día de hoy, ¿verdad?, podamos recibir ese gas, se mejore las plantas 5 y 6, se pueda extender el contrato para la gasificación de las otras 14 plantas y de esta manera que podamos tenerlo. De lo contrario, estamos en riesgo en cualquier momento de que tengamos fluctuaciones de voltaje. Gobernador, usted ha atribuido gran parte de esta responsabilidad a la Junta de Control Fiscal, para la cual usted ha solicitado su disolución. Luego de la pausa quiero que me hable un poquito sobre la posición en cuanto a la Junta y lo que aún falta por hacer, pero aún hay más al regreso. Cuéntame, Ivanet. Anuncian con bombos y platillos que quieren sacar a la Junta, pero ¿podemos confiar en el gobierno sin supervisión fiscal? ¿Hay un plan real? La gobernadora responde además, educación desglosa el uso de fondos, pero ¿cuánto realmente le llega al estudiante? La gobernadora tiene la última palabra. Regresamos.